Vale, pues empezamos con el tema 11, perspectivas cognitivas sociales del aprendizaje y la motivación. Los apuntes que veis aquí no son míos, ¿vale? Son de Jovana RN y del año 2017-2018. Que os recomiendo que sepáis muy bien cuáles son las palabras clave o digamos las figuras y personajes, autores clave de cada uno de los temas, ¿vale? Porque de cara al examen creo que puede ayudar bastante y que prestéis mucha atención al apartado de directrices, muchísima atención porque pueden apareceros preguntas tipo prácticas, ¿vale? Empezamos con la teoría cognitiva social, ¿vale? El primer autor que vamos a ver aquí va a ser Albert Bandura. La teoría cognitiva social en realidad es una ampliación de la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social, que es la que veis aquí, es precisamente el enfoque que destaca que el aprendizaje se puede realizar no solamente a través del condicionamiento, por ejemplo, clásico o skinneriano, ¿vale? Sino también a través de la observación, simplemente observando a un modelo, ¿vale? Que ahora veremos cuáles son las características que tiene que tener el modelo y cuáles son otras características que tiene que darse en el observador. La teoría cognitiva social fue una propuesta aún más amplificada de la teoría del aprendizaje social por Bandura. ¿Por qué? Porque Bandura se dio cuenta de que había unos factores que eran los factores cognitivos que evidentemente formaban parte de esa causalidad triárquica responsable del aprendizaje por observación, ¿vale? Esos factores cognitivos como por ejemplo las autopercepciones, las expectativas, las creencias, que evidentemente vio y se dio cuenta de que tenía que incluirlas. Pasamos a este cuadradito en el que se menciona que la teoría cognitiva social propone un sistema dinámico para explicar ya sea el aprendizaje, ya sea la adaptación o ya sea la motivación, ¿vale? Es un sistema dinámico porque esa causalidad triárquica que he explicado yo antes es recíproca en tanto que hay una interrelación entre los componentes, ¿vale? Y esa interrelación es bastante dinámica. ¿Cuáles son los tres factores, digamos, que componen esa causalidad triárquica? Los factores personales como creencias, las expectativas, las actitudes y los conocimientos, el entorno físico y social y la conducta, ¿vale? Que por conducta entendemos desde un acto, una acción, a una decisión, a incluso simplemente una declaración verbal. Vale, realmente un factor cognitivo como puede ser las expectativas que se tengan puede influir cuando estamos nosotros en un salón de clase. Pues claro que puede influir. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿La profecía autocumplida o el efecto Pigmalión? ¿Cuándo se va a dar este efecto? Este efecto se da precisamente por la expectativa. Llega un alumno a clase que es totalmente nuevo, el profesor no lo conoce y se da cuenta o advierte que tiene un tatuaje y que tiene, por ejemplo, varios piercing, ¿vale? Uno en la lengua, otro en la nariz y otros tantos en la oreja, vamos a suponerlo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el profesor, simplemente por la estética del estudiante, que me parece todavía bastante absurdo que, que hagamos esto, ¿no? Este tipo de inferencias, pero es cierto que las hacemos, que por la estética del estudiante, se genera una expectativa de que el estudiante es malísimo, de que el estudiante no va a dar de sí en clase y que va a ser problemático. ¿Qué sucede? Que tendrá una actitud hacia el estudiante que será una actitud horrenda desde mi punto de vista, porque lo juzgará antes incluso de haberlo conocido y ¿qué sucede? Pues que lo discriminará. Esa discriminación generará una conducta totalmente defensiva en el estudiante y el estudiante evidentemente disminuirá el rendimiento porque no hay manera de estudiar en un salón de clases donde hay un ambiente o han generado un ambiente totalmente hostil, ¿vale? Con lo cual, digamos que retroalimentará esa actitud defensiva y ese bajo rendimiento del estudiante, pues retroalimentará la idea o la profecía que había realizado el maestro. Vamos, un caos total. Vamos ahora a observar cuáles son los factores que pueden afectar a que se dé un correcto modelamiento o que no se llegue a dar o a producir el modelamiento. Yo en realidad podría separar estos factores en dos bloques. Uno, los referentes al modelo y otro, los referentes al observador. Por ejemplo, los referentes al observador, pues veo bien el nivel de desarrollo del observador, la expectativa de los resultados y el nivel de autoeficacia, ¿vale? Creo que serían los tres factores que incluiría yo en el observador. Y en el modelo incluiría el estatus, la semejanza y ya. Vale, vamos a empezar con el observador. El nivel de desarrollo del observador. Vale, pues importante. Nosotros no tenemos, por ejemplo, las mismas estrategias como de motivación intrínseca, como estrategias de autocontrol, como estrategias de retención
de información como por ejemplo el agrupamiento o el repaso elaborativo, tampoco tenemos esa capacidad de atención sostenida que tenemos conforme vamos desarrollándonos, ¿vale? Y vamos pues progresando hacia otros periodos. Entonces esto va a influir en el modelamiento. No es lo mismo el modelamiento en un pequeñillo, ¿vale? En un pequeñajo, que el modelamiento en una persona pues que ya tenga ciertas estrategias que van a ser pues muy útiles para un modelamiento eficaz. Vale, pasamos ahora a las expectativas del resultado. Parece ser mucho más eficaz un modelamiento cuando el observador se ha generado una expectativa sobre el modelo va a tener esta conducta y es probable que se den estos resultados que además van a ser valorados positivamente por el observador. Bueno, pues parece ser que influye bastante porque bueno, el observador va a prestar bastante atención al modelo y claro, la reproducción de esa conducta pues va a ser mucho más eficaz. El nivel de autoeficacia, ¿vale? Esto sería el sentimiento de competencia que tiene, digamos más que un sentimiento, yo lo definiría como la percepción del observador, ¿vale? El observador tiene una percepción sobre cuán competente o cuán no competente va a ser para desarrollar, ejecutar esa acción y conseguir u obtener esas metas, ¿vale? El nivel de autoeficacia es súper importante y en este tema lo veremos con más detenimiento, ¿vale? Y más desglosado. Ahora vamos a pasar al modelo, ¿vale? El estatus del modelo. A ver, bien es cierto que aquí menciona que evidentemente nos solemos fijar en modelos y prestar atención a modelos que tienen un alto estatus, que son muy competentes, que son muy poderosos, que tienen bastante entusiasmo. Entonces pues menciono aquí algunos de los mismos, ¿vale? Como padres, profesores, hermanos mayores, etc. Podrían servir como modelos dependiendo de los intereses, de la edad que tenga el observador, etc. Vale, yo os digo una cosa, el estatus depende, porque si tiene demasiado estatus, o sea, si el estatus es demasiado elevado y hay una diferencia demasiado abismal entre el modelo y el observador, considero que se rompería la semejanza con el modelo y que no serviría como un buen modelo para un aprendizaje vicario. Me he explicado bien, ¿no? Como que, vale, es importante que tenga un alto estatus, pero no que esté demasiado distante con el observador, ¿vale? Es muy importante que el observador encuentre una similitud o una semejanza con el modelo. Vale, aquí os menciona también otra serie de características, yo que ustedes me las leería, ¿vale? Pero bueno, estos son los puntos más importantes. ¿Cuáles son los 4 elementos que constituyen un buen aprendizaje vicario? Pues mira, el primero sería que yo preste atención. ¿Por qué? Porque si yo no presto atención, olvídate, ya no hay aprendizaje, ¿vale? Entonces lo primero sería prestar atención. Lo segundo, que yo tenga capacidad para retener esa información, a ser posible de la forma más próxima a la realidad, ¿vale? Tal cual, entonces retener la información. Luego, que yo pueda ejecutarla o generarla, como mencioné aquí, yo aquí hubiera puesto ejecutar la conducta, ¿vale? Pero bueno, que yo pueda generar la conducta. Y, muy importante, vamos a ver, yo aprendo algo, ¿vale? Pero aprendo algo en un contexto tan específico y tan inusual que yo, por ejemplo, en mi día a día no me voy a encontrar. Pues es muy improbable que genere esa conducta, ¿sabes? Sin embargo, si yo recibo algún tipo de incentivo, algún tipo de motivación para repetir, para ejecutar esa conducta, pues sí, entonces la motivación es muy importante. Y aquí de nuevo os lo repite. Importante, los 3 tipos de reforzamiento en el aprendizaje observacional que creo que podrían entrar en el examen. Uno sería el reforzamiento que yo entiendo por un reforzamiento directo, porque el observador realiza la conducta y recibe su refuerzo, ¿vale? Que un refuerzo puede ser tanto positivo como negativo. Recordemos que un refuerzo positivo no necesariamente es como chachi, y un refuerzo negativo como que sea, oh, qué malo, ¿sabes? Sino que tiene que ver con que en el reforzamiento positivo tú obtienes un refuerzo, o sea, tú obtienes la recompensa, ¿vale? Y en el reforzamiento negativo lo que sucede es que evitas un castigo, ¿vale? Entonces tiene que ver más con la contingencia de si aparece o no aparece luego X cosa. El reforzamiento vicario, pues evidentemente simplemente porque yo he observado que ese modelo o bien ha recibido un refuerzo o bien ha recibido un castigo. Entonces yo incrementaré la probabilidad de ejecutar esa conducta o disminuiré la probabilidad de ejecutar esa conducta.
Y por último el autorreforzamiento, que considero que es bastante más complicado porque el observador tendría que controlar, que administrar, que seleccionar cuáles van a ser sus propios reforzadores, y creo que este tipo de reforzamiento es mucho más complicado y que necesitaría de un entrenamiento. Pasamos ahora a cómo puede afectar ese aprendizaje vicario en la enseñanza, ¿vale? Vamos a ver, es muy importante tener en cuenta cinco resultados del aprendizaje observacional, ¿vale? Porque creo que esto debería de emplearse más en los salones de clase. O sea, tendrían que enseñar esto antes de enseñar una matemática o lengua o tal. A ver, lo primero de todo, dirigir la atención. Al observar a los demás prestamos atención no solo a las opciones, sino a los objetos. Yo entiendo que no solamente a los elementos que estén sirviendo para ejecutar una acción, sino también al contexto en el que se está ejecutando esa acción. Perfeccionamiento de comportamiento ya aprendido. Vamos a ver, yo puedo observar una conducta que yo ya había aprendido, pero imagínate que yo ya sabía realizar esa conducta, pero no sabía que en un contexto como el que he visto desarrollar la conducta al modelo, podía obtener ese resultado. Pues me sirve también para vincular esa conducta a otros nuevos contextos y ver pues qué puedo yo sacar, ¿no? Qué beneficio puedo yo obtener. Fortalecimiento, debilitamiento de inhibiciones. Aquí yo subrayaría yo que ustedes la palabra clave de efecto expansivo, que yo entendería pues como una propagación contagiosa de conducta, exactamente, mediante la imitación. Porque tú puedes fortalecer o puedes debilitar una inhibición, exactamente. Supongamos que llega un alumno a clase, que es muy problemático, pero que da la casualidad de que al mismo tiempo el ser muy problemático le hace ser muy popular, que esto es algo demasiado habitual, que todavía no puedo llegar a entender, ¿vale? Pero supongamos que se da eso, ¿vale? Que quebranta precisamente las reglas que estaban más que solidificadas, ¿vale? En esa aula, y que, bueno, que no teníamos problema con ellas, ni ningún estudiante había tenido problemas con ellas. Y el resto de los estudiantes, pues, dependerá cómo reaccionen de la conducta que tenga el profesor. Si el profesor tiene una conducta muy clara, muy precisa, inmediata en ese momento, y demuestra que transgredir la regla no va a funcionar y no se va a obtener un beneficio, entonces el efecto expansivo irá a favor de la regla, ¿vale? Y los estudiantes pues se inhibirán de poder, de simplemente ya la inhibición hasta del deseo de quebrantarla, ¿vale? Pero si sucede que el profesor se queda bloqueado, que no responde de forma clara, precisa, contingente, ¿vale? Y lógica en ese momento, pues el efecto expansivo se dará a favor del estudiante problemático, y entonces el resto sabrá que puede quebrantar la regla perfectamente. Vale, en la enseñanza de nuevas conductas, importante, veo esto, ¿vale? Se compararon dos métodos, uno en el que los estudiantes enseñaban a otros estudiantes y otro en lo que los estudiantes aprendían a través de la demostración de un profesor, y se observó que el aprendizaje era mucho más era mucho más efectivo, se consiguió un mayor rendimiento en el caso de que un estudiante aprendiera observando como otro estaba aprendiendo, ¿vale? Es decir, un estudiante a través de otro estudiante. Eso también sirvió para incrementar su autoeficacia. Exactamente. Entonces esto creo que es importante, y yo que ustedes también lo subrayaría. Vale, vamos ahora a la activación de la emoción, ¿vale? El aprendizaje observacional también hace que individuos desarrollen reacciones emocionales ante situaciones que nunca han experimentado, por ejemplo, volar o conducir. Yo estoy aprendiendo, por ejemplo, a conducir, ¿vale? Y eso a mí me pasó, real que me pasó. El profesor que yo tuve, porque yo tuve como dos profesores, estuve en dos autoescuelas, la primera me quité porque fatal la experiencia, llegó a generarme una fobia a conducir, ¿vale? ¿Por qué? Porque era una persona, bueno, que tal cual todos los factores propicios para generar una fobia los realizó, y era la primera vez que yo cogía un coche. O sea, yo nunca había cogido un coche hasta entonces. Fue horrible, y fijaros, o sea, las emociones que me creó mientras estaba aprendiendo, así como el estrés, pues llegó a generarme ese miedo que yo hasta entonces no había tenido, y recuerdo de hecho que tenía bastante ganas de aprender
y de coger el coche y de tener esa autonomía. Y fue horroroso, cosa que el segundo profesor que tuve pues se portó de 10 y consiguió ayudarme bastante. Ya respecto al problema que me había generado el primero, fijaos la importancia de esto. Es que veo que es muy peligroso que te enseñen y que te generen pues un miedo, un estrés a algo nuevo. Pero ¿por qué hay que hacer eso? Aquí tenéis que escuchar y leer también acerca de una situación en una forma de observación total. O sea, los vídeos, las imágenes, todo eso puede servir como un aprendizaje vicario. Es decir, yo no necesito exponerme a la hora de aprender una exposición en vivo con el modelo, ¿sabes? No, o sea, puede ejercer una influencia también el que yo aprenda simplemente observando una película, un vídeo, una imagen, ¿vale? Y servirme ese modelo como modelo, tal cual, y ser un modelo eficaz, igual que puede serlo en físico. Autoeficacia y agencia. Bueno, a ver, la autoeficacia no tiene nada que ver con la agencia, yo entiendo, porque la autoeficacia es esa percepción que tiene un individuo sobre su capacidad para hacer frente y para conseguir y alcanzar una determinada meta en una tarea específica, ¿vale? Y la agencia humana sería la habilidad que tiene una persona pues para tomar decisiones que son totalmente voluntarias e intencionales, diseñar un plan, una estrategia y luego motivarse y regular la ejecución de esos planes y acciones, que de hecho la agencia humana ahora lo vais a ver que está bastante relacionada con la autorregulación, la capacidad de autorregulación. A ver, y aquí os mencionan la diferencia entre autoeficacia, autoconcepto y autoestima. La que tiene mayor poder predictivo respecto a el rendimiento en una tarea va a ser la autoeficacia, eso os lo digo ya, de hecho está directamente relacionada con el rendimiento. A mayor sentido de eficacia, mayor rendimiento, ¿vale? Respondería a las preguntas de, oye, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo de bien voy a hacerlo? ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo realmente recursos para poder llevarlo a cabo? O sea, me veo competente en este tema. Autoconcepto, pues ese constructo general que pues podemos definirlo desde conjuntos de contenidos que definen a uno mismo, como conjuntos de esquemas, etc., ¿vale? Sobre, abarca muchísimas percepciones que se tienen sobre uno mismo y responde a la pregunta de cómo soy. Y la autoestima sería la valoración que yo hago de ese autoconcepto. Entonces, ¿la autoeficacia está, por ejemplo, relacionada o puede estar relacionada con la autoestima? Sí, pero no de forma directa, que esto puede entrar en el examen. La autoeficacia está relacionada con la autoestima, pero de forma directa no. Vamos a ver. Yo me hago una expectativa, ¿vale? Sobre, mira, tengo que realizar esta tarea. Vale, con el tema del coche, voy a utilizar otra vez el tema del coche. Yo me genero una expectativa sobre si voy a conducir bien y voy a aprobar el carnet de conducir, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que si el aprobar el carnet de conducir forma parte primordial de mi autoconcepto, es esencial en mi autoconcepto, si yo he generado un sentimiento, un sentido de eficacia, conduzco, me suspenden, disminuye la autoestima porque es importante para mi autoconcepto, pero si por ejemplo obtener el carnet de conducir no es importante para mi autoconcepto, pues no va a dañar mi autoestima el que suspenda, ¿vale? Los tres conceptos se diferencian, pues ya lo he mencionado, ¿vale? Y también yo añadiría que la autoeficacia es específica de una tarea, de un contexto, ¿vale? Y que el autoconcepto es general. Y además en el autoconcepto nosotros hemos llegado a una percepción o a un conjunto de percepciones sobre nosotros mismos porque nos hemos estado comparando, ya sea de forma interna, ¿sabes? Con un marco de referencia que tuviéramos nosotros interno o con un marco de referencia que tengamos nosotros externo. ¿Qué más? Esto que es lo que he mencionado ya. Vale, ¿cuáles son las fuentes de la autoeficacia? ¿Cuáles son las 4 fuentes de expectativas sobre autoeficacia? Lo primero, la experiencia de dominio. Vamos a ver, si yo ya tengo bastante experiencia en un área, en un dominio específico, el sentido de eficacia que puedo tener es bastante elevado, ¿vale? Bueno, también dependerá de los resultados que hayas tenido trabajando dentro de ese dominio, evidentemente, ¿vale? El nivel de activación, vamos a ver, si yo estoy ansiosa, la eficacia va a disminuir, y si yo trabajo con entusiasmo, la eficacia va a aumentar. La experiencia vicaria, vamos a ver, pues si el modelo ha tenido un buen desempeño, yo me considero similar o similitudes encuentro entre el modelo y yo, pues las expectativas mías sobre la eficacia que pueda obtener yo al realizar la conducta va a aumentar. Ahora, si veo que el modelo tiene un mal desempeño, van a disminuir.
Y parece ser que en un estudio encontraron que los niños utilizaban más el modelamiento como fuente de información de la autoeficacia. Es decir, para los niños es más importante, digamos, ver que el modelo tiene éxito o rendimiento al ejecutar. La persuasión social. Esta de por sí sola no es que provoque un incremento de la autoeficacia. Por sí sola no lo provoca, pero bien es cierto que influye, ¿sabes? Si está con las otras tres, influye. Y esto creo que sí es importante. Que para Bandura el tener persuasión implicaba pues 3 factores: que fueras creíble, que fueras una persona que por lo menos inspire confiabilidad y que tengas pericia. Vale, autoeficacia en el aprendizaje y la enseñanza. Esto ya lo he mencionado, que la autoeficacia se relaciona con el rendimiento de una forma directa. Continuamos. Ya os digo, cada vez que aparezca directrices, yo que ustedes me lo leía. Y aquí, estudios indican que el desempeño en la escuela mejora, así que vamos a ver, tú le propones al niño metas a corto plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las metas a corto plazo ayudan a que cuando se tenga que autoevaluar, pues sea más sencillo. Utilizar estrategias específicas de aprendizaje. Si utiliza estrategias específicas del aprendizaje, como por ejemplo esquemas, resúmenes que ayuden a focalizar la atención, mejor. Y recibir recompensas con base en los logros y no tan solo por participar. Si es solo por participar, no se van a sentir autoeficaces, porque la participación no hace que yo me sienta autoeficaz, ¿sabes? La acción y los resultados positivos y el conseguir la meta o objetivo que me he propuesto sí hace que me sienta autoeficaz. Entonces, por eso que no solamente te centres en que participen de forma activa, sino en que obtengan recompensa conforme vayan logrando objetivos o metas. Que las metas sean a corto plazo y que esas estrategias de aprendizaje sean específicas. Esta palabra clave de sentido de eficacia de los profesores, creo recordar que aparecía en el tema 1, que cuando lo repase también lo subiré al canal, y básicamente sería la creencia que tiene un profesor, que incluso poniendo al estudiante más difícil, más problemático, con más dificultades, puede conseguir, digamos, que aprenda, ¿vale? Ese sentido, ese sentimiento. Es probable que el hecho de sobreestimar las habilidades produzca beneficios como ventajas, pero como los puntos y contrapuntos no entran, por lo menos en este año de 2019-2020, a no ser que entre en el próximo año, yo no me los leía, sobre todo si vais con retraso en esta asignatura. Aprendizaje autorregulado. Vamos a ver, esto es muy importante. Aquí, este sería, yo entiendo que este es el segundo apartado de este capítulo, de esta unidad didáctica. Entiendo que hay dos: el primero que sería el moldeamiento, tal cual, y el segundo que sería la autorregulación, ¿vale? Esto pueden preguntarlo, yo que ustedes me lo leía, el cuestionario de estrategias motivadoras para aprender, o MSLQ, que no las 6 cuestiones van sobre autorregulación o capacidad de autorregulación, sino que las 2 primeras son sobre factores cognitivos o estrategias cognitivas, la 3 y la 4 sobre esa autoeficacia o el sentido de eficacia que tiene el individuo sobre sí mismo, y la 5 y la 6 sobre la capacidad que tiene de autorregulación. Y me quedaría con esta definición de Bandura, que la autorregulación se entiende por el establecimiento de metas, la movilización de los esfuerzos, de los recursos necesarios para alcanzarlas. Y cuando pregunten en el examen, que pueden preguntarlo, oye, un aprendiz autorregulado, ¿cómo que lo definiría? Yo lo definiría como el aprendiz que no solamente tiene la capacidad, es decir, los recursos, las habilidades para autorregularse, sino que tiene también la voluntad para aprender, tiene que estar motivado para aprender. De hecho, es uno de los factores que influye en la autorregulación, la motivación. La motivación es fundamental. Así como los conocimientos que no solamente tiene que tener sobre la tarea o sobre el proyecto que va a realizar, sino sobre uno mismo, ¿vale? Y la autodisciplina, que también es conocida como volición o como fuerza de voluntad. La volición o la fuerza de voluntad es la que precisamente nos permite que cuando... imaginaos que tenéis que hacer un trabajo que es muy difícil, que es que tiene demasiados puntos, demasiados apartados, y que es bastante... que os vaya a demorar bastante en él, y que, bueno, que es a largo plazo, que os vais cansando, ¿vale? De este proyecto. Lo que os va a permitir acabarlo
va a ser la volición, esa fuerza de voluntad, perdonadme, y esa autodisciplina. ¿Qué sucede? Que hay una cosa importante. La volición se trabaja, la volición no se nace con ella, la volición se trabaja. Porque es intencional, requiere de un esfuerzo, lo que quiere decir es que con la práctica puedo llegar a automatizarla y tener una ética del trabajo. Y esto es muy importante. Además, esto que dice aquí William James, yo lo he llegado a llevar a la práctica y me ha servido. Es decir, que precisamente esa actividad, ese proyecto que tú no tienes ganas de hacer, ¿vale? Hazlo precisamente por la única razón de que preferirías no hacerlo, ¿vale? Y estarás preparado. Pues sí, esto tal cual. O sea, esto por lo menos en mi experiencia sería un sí. Vale, el desarrollo de la autorregulación. La autorregulación, igual que la volición, ¿vale? No es algo que se nazca con ello, es algo que tú vas a ir adquiriendo y que de hecho va a ir mejorando con el tiempo. Entonces, bien es cierto que, por ejemplo, si comparamos a un niño de 11 años con una niña de 11 años, parece ser que a esas edades, pues las niñas tienen mayor capacidad de autorregulación, mayor autorregulación que los nenes, ¿vale? También que conforme vamos avanzando, ¿vale? Con la edad, pues esto se va a ir desarrollando más y más, y encima si lo trabajamos y lo practicamos, muchísimo mejor. Hay dos procesos sociales que van a facilitar el desarrollo de esta autorregulación. Uno sería la regulación compartida, pues cuando nosotros le decimos formar grupos de 4 y tal que cual, pues en esos grupos de 4, si son grupos de 4 bien formados, pues se dan recordatorios los unos a los otros, como que se motivan los unos a los otros, es como mira no sé qué, y se dan incentivos o se guían de qué es lo que teníamos que hacer ahora, y le dice el otro, oye, pues teníamos que hacer esto y tal. ¿Vale? Eso sería la regulación compartida. Y la corregulación yo entiendo que sería una colaboración, o una más bien el ayudar a que un alumno adquiera habilidades, adquiera capacidades para poder autorregularse, que esto se puede conseguir de varias formas, pues desde un modelamiento a una enseñanza directa, a una retroalimentación, a un entrenamiento, ¿vale? Tal cual, de profesores, de padres, de compañeros. Vale, hay dos tipos de modelos teóricos sobre cuáles son las fases que componen un proceso de autorregulación, ¿vale? Una buena aprendizaje de autorregulación. El primero sería el de Wine y Hadwin, que son 4, y en realidad está calcado, desde mi punto de vista, al de Zimmerman. Lo que pasa es que Zimmerman lo reduce a tan solo 3, ¿vale? Digamos que la primera y la segunda coincidirían con la fase de preparación de Zimmerman, la tercera con la fase de ejecución de Zimmerman y la cuarta con la fase de reflexión de Zimmerman, ¿vale? Pero luego la leéis y es exactamente lo mismo. Entonces, diferencia que pueden preguntar en el examen, que para el modelo de Wine y Hadwin los aprendices son agentes, o sea que ellos son los que coordinan, los que se motivan, los que, ¿vale? Los que, exactamente, para alcanzar esas metas, ¿vale? Bueno, el primero, yo me he fijado un objetivo, ¿no? Pues ahora analizo cuál es la tarea que tengo que llevar a cabo para aprender, ¿vale? La segunda sería que yo establezca, básicamente yo me la he estudiado como un diseño de estrategia, ¿vale? Yo establezco cuáles son las metas y diseño cuáles son los planes. O sea, yo quiero aprender, ¿vale? Y yo analizo cuál es la tarea que tengo que llevar a cabo para aprender. Pues yo establezco mis metas y diseño todos esos planes, ¿vale? Lo tercero, aplico las estrategias para realizar la tarea. Y por último, la regulación del aprendizaje, pues superviso, llevo a cabo pues estrategias de control metacognitivo y decido pues si tengo que realizar algún cambio en la etapa anterior o si no tengo que realizar ningún cambio. Importante, que yo veo que hay supervisión tanto en el 3 como en el 4, porque en el 3, durante la ejecución de la tarea, yo superviso si está funcionando o no está funcionando. Entonces también entiendo que hay una supervisión en el 3. Vale, de aquí pasamos a las que os he mencionado de Zimmerman, ¿vale? Que son exactamente iguales, así que no las vamos a repetir. ¿Qué más? Esto lo veo importante, ¿vale? En niños en alumnos a los que se les quería enseñar a resolver problemas matemáticos, incluso no solamente a los que se enfrentaban de forma cotidiana, sino a problemas nuevos, se utilizaron estrategias de transferencia así como estrategias de aprendizaje autorregulado y se comprobó que ambas eran eficaces. Bien es cierto que yo aquí hago un inciso. Para mi punto de vista, una estrategia de transferencia exactamente parte de un conocimiento que tú ya sabes, ¿vale? O sea, que tú ya tienes, digamos, uso de habilidad de conocimiento adquirido, ¿vale? Y, digamos, transferir esos conocimientos a otra área. Y el aprendizaje autorregulado, pues precisamente trata sobre la motivación, sobre un autocontrol, usar estrategias metacognitivas, como que veo que es mucho más
laborioso, ¿vale?, emplear esta estrategia, a no ser que las emplees de forma tan habitual que estén automatizadas. ¿Cómo funciona la tecnología en todo esto? ¿Vale? En todo este proceso de autorregulación. Vamos a ver, la tecnología nos permite acceder a una variedad de métodos de enseñanza y de aprendizaje. Desde mi punto de vista es bastante útil, ¿vale? De hecho he hecho un curso relacionado con el tema, un nivel avanzado en el tema de dinamizador L-Learning, y hay multitud de métodos de enseñanza, de dispositivos para mejorar, para facilitar el aprendizaje hoy día. Pero, ¿qué sucede? Que claro, hay una ingesta de información, entonces hay que enseñarle habilidades de autorregulación, de metacognición, para que no se pierdan en tanta información. Aquí de nuevo, directrices, os digo, os vais al libro, os vais a estos apuntes, os leéis bien las directrices sobre la autorregulación en el hogar y en la escuela, ¿vale? Aquí vamos con las autoinstrucciones de Meichenbaum. Esto ya lo conocéis, ¿vale? El proceso de autoinstrucción, que va de 5 fases, desde la primera de un modelamiento cognitivo-conductual, la segunda una guía abierta y externa, la tercera guía propia y abierta, la cuarta guía propia abierta y en desvanecimiento, porque ya el niño lo único que hace es susurrarse a sí mismo las autoinstrucciones, y la autoinstrucción encubierta porque el niño ya no se las dice, ni siquiera las murmura, ¿vale? Las piensa y las va ejecutando, ¿no? Como si fueran una especie de guía. Manning y Payne precisamente dicen que hay 4 habilidades que ayudarían a mejorar el aprendizaje, como escuchar, que yo entiendo por esto una escucha activa, porque incluso se plantean, si os fijáis en estos folletos, en estos carteles, se plantea el niño si tiene sentido, si lo comprende, si tiene que hacer alguna pregunta, si tiene que prestar atención, ¿vale? O sea, veo que hay una escucha bastante activa. Escuchar, planear, de nuevo, trabajar, que sería ejecutar la acción, si os fijáis, y verificar, que sería una autoevaluación o la fase de reflexión, o que si os dais cuenta es muy parecido a los modelos explicativos que hemos visto antes. Vale, todo esto vale. Os mencionan 2 programas que se han empleado con niños un poco más problemáticos, ¿vale? Como son el programa del poder de afrontamiento, las herramientas para mejorar. Claro, estos lo incluyen aquí arriba porque son los introductorios para hablar de la autorregulación emocional. También es cierto que aquí os mencionan una academia, la Academia Castle, que propuso cuáles eran las habilidades sociales, emocionales y de autorregulación que eran necesarias, esenciales para que se diera un buen desarrollo académico y un buen desarrollo personal. Yo, que ustedes me las leía porque no son complicadas, ¿vale? Y se acabó. Aquí otra vez directrices para autorregular la autorregulación emocional, ¿vale? Entre ellas está sobre todo el reconocimiento de las emociones, la expresión de las emociones, el manejo de las emociones, el entender, o la empatía, yo diría emocional, porque este apartado sería precisamente ese, ¿no? El enseñar que hay diferencias culturales en la expresión emocional, que lo veo súper importante, generar un clima de confianza en el salón de clase. Estos son factores que tenéis que tener en cuenta en caso de que os digan, oye, para que desarrollen una buena autoeficacia, tengan una buena autoeficacia y un buen aprendizaje autorregulado, ¿qué cosas son importantes? Las tareas complejas, cuando digan complejas, no son difíciles. Las tareas complejas es que el desglosamiento que se puede hacer es amplísimo, es decir, hay un montón de puntos, de metas, de objetivos, de apartados, ¿vale? Pero no en dificultad, porque tampoco podemos hacer que el alumno se sienta sobrepasado, me explico, porque entonces abandona. No, que sean tareas complejas durante largos periodos de tiempo, perfecto. Es muy importante la capacidad, el sentimiento que tengan de autocontrol, que ellos controlan el proceso, que ellos controlan la dificultad de la tarea, que ellos son los que establecen los criterios para la autoevaluación, ¿no? Cómo van a evaluar o cómo van a hacer la fase de reflexión, de oye, lo he conseguido, no lo he conseguido. Y esto, sobre todo, el control se va a conseguir, viva la redundancia, ¿no? El control, ese sentimiento de control que tenga el alumno se va a obtener a través de las posibilidades, ofrecer opciones o posibilidades, ¿vale? La colaboración, como la regulación compartida que hemos visto antes, o como la corregulación. Entonces todo esto ya os lo he explicado. Vale. Y esto, pues si lo queréis leer, ¿vale? Que
Teorías del aprendizaje, vale, yo me las leía, pero no me las estudiaba con un papagayo, yo me las leía, las entendía y me quedaba con esta idea, que es la más importante. Hay varias teorías del aprendizaje, pero yo no tengo por qué decantarme por una. Es que eso no sería inteligente. Lo más inteligente es que yo pueda emplear las distintas teorías que hay para crear el entorno de aprendizaje con mayor productividad posible, ¿vale? Y entender que los alumnos son distintos los unos de los otros, o sea que hay diversidad y que precisamente me tengo que sentir afortunada por saber que hay una gama de métodos y de perspectivas que puedo emplear. ¿Ves? Desde el constructivismo, la teoría cognitiva y de procesamiento de la información, el conductismo o la teoría cognitiva social. Y bueno, aquí se acaba pues el tema 11.